Hablamos, como lo estábamos adelantando, de la variante Omicron del coronavirus y por la que Reino Unido entonces ya convocó una reunión de urgencia de los ministros de salud del G7 para así abordar los riesgos y los problemas que representa esta variante. El país confirmó que ya detectó hasta ahora 3 contagios por este tipo, todos conectados con viajes desde el sur de África, e investiga otros posibles contactos. Mientras tanto, hoy la Organización Mundial de la Salud, que celebra una asamblea extraordinaria en la que los países miembros negocian un tratado para respuestas de futuras pandemias con el objetivo de no repetir los errores, advirtió que Omicron representa un muy alto riesgo. Y para ello quiero saludar entonces a María Fernanda Gutiérrez, viróloga de la Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá, Colombia. María Fernanda, gracias por estar con nosotros en Directo América y le pregunto los riesgos que representa esta nueva variante de COVID-19. Bueno, esta nueva variante está en estudio. Apareció más o menos, la tenemos reportada desde hace un poco más de un mes, pero todavía no tenemos información suficiente. Yo quiero recordar lo que ha pasado con las variantes anteriores. Desde que empezó con la primera variante, que fue la alfa, empezamos a especular, a decir, bueno, viene una crisis porque viene una variante que va a ser... Y enumerábamos todas las cosas que iba a ser generalmente malas. Y así nos fue pasando con las otras variantes, llegamos a la Delta y la situación fue muy copiada a la Alfa. Es decir, repetimos lo mismo. Es una variante mucho más agresiva, es una variante más, y en este momento estamos repitiendo otra vez, volvemos a decir, es una variante más sin tener suficiente información. La poca información que tenemos nos dice que no es muy distinta a la Delta. Es decir, por ahora sabemos que responde a las pruebas de diagnóstico, que es muy importante, porque la prueba de diagnóstico pues, nos va a ayudar a ver pues, su presencia. Entonces, la prueba de PCR funciona con esta variante. Las vacunas también funcionan con esta variante. Entonces, eso nos lleva a tener pues, un poco de tranquilidad pensando que por lo menos podemos continuar por el camino. Obviamente siempre vamos a necesitar mejoras y esas las están haciendo, ya están buscando todas las alternativas para mejorar inclusive en las casas farmacéuticas la vacuna para que cubra seguramente esta variante Omicron. O sea, digamos que por ahora entonces no hay que estar preocupados, no es momento de alarmarse tampoco, esperar los estudios para ver qué arroja esta variante entonces y por qué viene la preocupación de la OMS, por qué. O sea, digamos que fue casualidad entonces que la OMS se reuniera de emergencia para abordar futuras pandemias con la aparición de esta nueva variante Omicron y además porque ya algunos países han prohibido los viajes al sur de África y también la OMS dijo, un momento, no nos alarmemos todavía, no hay necesidad de todavía parar los vuelos. Sí, es por ahí. Es decir, no es dejarla diciendo no está pasando nada. No, es una variante. De hecho, las clasifican como variante esta está clasificada como variante de preocupación. Quiere decir una variante que debemos ponerle más, estar más pendientes de ella. Porque es que el virus en realidad muta con mucha frecuencia, pero no todas las mutaciones generan unos cambios de comportamiento viral que llamen la atención. Entonces uno empieza como en observación, le pueden decir variante de observación, y luego sí entra al variante de preocupación, porque ya se considera que es una variante que tiene una cosa que se conoce como fitness, mayor capacidad de penetrar a la población y de establecerse. Es muy probable que esta empiece a tomar una posición importante. De hecho, ahorita Colombia está casi que en el 80 o 90% con la variante Delta. Nada de raro tiene que empiece a entrar la variante Omicron. Hemos sabido siempre que desafortunadamente va a ser para los no vacunados, porque son los no vacunados el grupo más sensible a ser infectado. Entonces, es probable que empecemos a tener esta variante como presente y con prevalencias un poco más altas de lo que hubiéramos deseado. Pero yo no diría que no nos preocupemos, yo diría que estemos alerta. En Colombia, mientras van pasando las cosas, mientras el gremio científico va entendiendo un poco más, tenemos que aumentar completamente nuestras medidas de control, de bioseguridad. El tapabocas no lo podemos dejar, la distancia social no la podemos dejar, pero sabemos que eso funciona. Es decir, sabemos que con esas medidas podemos tener más o menos controlada la cosa. La vacunación funciona, entonces es muy importante aumentar las tasas de vacunación. Mientras pasa lo que esté pasando, es decir, mientras esa variante se consolida, porque tiene mayor fitness, puede entrar más fácil, pero
no sabemos cómo se comporta en países tropicales o en ciertas condiciones medioambientales. María Fernanda, y es que usted habla de un aspecto muy importante, la vacunación contra el COVID-19. ¿Qué tanta efectividad tienen las vacunas que tenemos ahora en el mercado contra estas variantes del virus? ¿Igual sigue siendo una buena medida de protección, digamos? No, sin duda alguna, es la medida de protección, la tenemos clara, la efectividad desde el principio nos la habían comentado, de hecho las casas farmacéuticas van reportando mi vacuna, tiene una efectividad del 95%. Es muy importante tener claro ese 95%, porque ¿qué quiere decir? Que hay un 5% de personas que por más de que se vacunen no logran quedar protegidas. Ese 5% es normal, son las situaciones. En biología uno no puede hablar rojo y blanco, es decir, en biología hay rosados. Entonces tenemos un grupo de personas que por más de que se vacunen pueden no quedar protegidas. A eso le podemos atribuir estos casos que son muy, muy mediáticos de es que yo me vacuné pero me enfermé y además fulanito se enfermó y se murió, pero ya se había vacunado y 2 dosis, es más, ya van a decir 3 dosis. Claro, pero esas cosas, pues en biología hay esos pequeños rangos en donde hay gente que no queda vacunada y las casas farmacéuticas lo han dicho todo el tiempo. Y otra cosa, antes de que me interrumpa, es que estos son los reportes que salen de los estudios de fase 3. Las vacunas cuando salen al mercado ya salen con estudios de fase 3, quiere decir que ya la han hecho a un grupo grande de personas, pero el comportamiento de la vacuna de todas maneras, cuando entra a la población y ya deja de ser controlada la vacunación, me refiero por estudios controlados de fase 1, fase 2, fase 3. Hay unos grupos que le llaman fase 4 y es cuando la vacuna sale al medio ya. Y en ese momento también tiene un poquito de cambio, entonces puede cambiar. Y en ese momento pues la eficacia de la vacuna puede ser un poquito distinta, pero eso lo estamos viendo. La cantidad de cosas que estamos aprendiendo al tiempo con la pandemia es gigante. María Fernanda, hablamos de la pandemia. ¿El fin de la pandemia para cuándo? Se hablaba de mediados del año 2022. ¿Cuán lejos o cuán cerca estamos de que se acabe la pandemia y decir, pues ya es algo endémico en algunos lugares? Esa pregunta no se la vamos a contestar. Yo creo que arriesgarse a contestar esa pregunta no vale la pena porque nosotros no sabemos. Mire, yo creo que la ciencia va haciendo su trabajo, los medios van haciendo su trabajo, pero el virus también va haciendo su trabajo y cada uno lo está haciendo como lo sabe hacer. Entonces el virus, ¿cómo va a comportarse el virus? Pues no sabemos. Estamos viendo que mientras más demoremos en vacunarnos y más focos de infección fuertes tengamos, mayor posibilidad de mutación. Y si hay mutaciones, nos vamos a demorar un poquito más. Entonces, lo que necesitamos definitivamente es vacunarnos para evitar para tener un gran porcentaje de la población y evitar darle espacio al virus para que mute y que si así pasemos de Omicron a la siguiente letra griega, no sé cuál va a ser. Pero no le contesto esa pregunta. Bueno, María Fernanda, nos quedamos entonces con la vacunación, con las medidas de bioseguridad, sí, tapabocas, no estar en muchas multitudes.